Lección del profeta Ezequiel. En aquellos días se me dejó oír la palabra del Señor diciendo: ¿Por qué causa habéis convertido en proverbio esta parábola y la aplicáis a la tierra de Israel, diciendo: los padres comieron el agraz y los hijos sufren la dentera? Por mi vida, dice el Señor Dios, que esta parábola no será más para vosotros proverbio en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y si un hombre fuere justo y observar el derecho y la justicia, si no comiere en los montes carnes inmoladas a los dioses, y no alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, y no violare la mujer de su prójimo, ni se llegare en la menstruación a su esposa, y no contristare a otro hombre, si devolviese la prenda al deudor, si no tomare nada ajeno por fuerza, si diere su pan al hambriento y al desnudo cubriere con vestido, si no hiciere préstamos usurarios ni recibiere de más, si retirare su mano del maldad e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, si viviere conforme a mis mandamientos y guardare mis juicios para hacer justicia conforme a la verdad, ese tal es justo y vivirá eternamente, dice el Señor Omnipotente. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a tibi, Domine. En aquel tiempo, saliendo Jesús, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí que una mujer cananea que había salido de aquella comarca clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten piedad de mí, pues mi hija está siendo malamente atormentada por el demonio. Mas él no le respondió palabra. Y acercándose sus discípulos le rogaban, diciendo: despáchala, porque viene gritando detrás de nosotros. Y él respondiendo dijo: no he sido enviado sino a las ovejas que perecieron de la casa de Israel. Mas ella vino y le adoró, diciendo: Señor, ayúdame. Él respondió y dijo: no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Y ella dijo: así es, Señor, mas los cachorrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Y desde aquella hora quedó sana su hija. Laus tibi Christi. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hijos, hoy, jueves de la primera semana de Cuaresma. Y estamos viendo el artículo 2 del Credo, así como lo explica el Catecismo Romano de Trento, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. El linaje humano necesitaba reparación y nadie sino Cristo pudo repararlo, pues incurrió en la suma de las calamidades al perder la santidad y la justicia en que había sido creado y al tener que padecer otros males, según lo denuncia el Concilio de Trento. Nos dice: las consecuencias y efectos del pecado original ya habían sido definidas contra los semipelagianos en el año 529 en el Concilio Araucano II, antes del Concilio de Trento. Sin embargo, el Concilio de Trento reafirmó las sentencias en contra de Pelagio. En el Canon 1 dice así: si alguno, engañado por el error de Pelagio, dice que por la ofensa de la prevaricación de Adán no fue conmutado todo el hombre, según el cuerpo y el alma, sino que permaneciendo ilesa la libertad del alma, cree que tan solo el cuerpo está sujeto a corrupción,
contradice a la Escritura, pues afirma: el alma que pecare, la misma muere. Ezequiel 18:4 y 18:20, como hemos leído en la lección de esta Santa Misa. ¿No sabéis que si os ofrecéis por esclavos a alguno para obedecer a su imperio, quedáis esclavos de aquel a quien obedecéis? Dice San Pablo en Romanos 6:16. Y quien de otro es vencido, por lo mismo queda esclavo del que le venció. 2 Pedro 2:19. Y en el canon 2 dice: si alguno asegura que la prevaricación de Adán solamente dañó a él y no a su descendencia, o dice que tan solo pasó a todo el género humano la muerte del cuerpo, la cual es pena del pecado, y no también el pecado, que es muerte del alma, por causa de un hombre, acusa de injusticia a Dios, contradiciendo a las palabras del apóstol: por un solo hombre entró el pecado en este mundo, y por el pecado la muerte. Así también la muerte se fue propagando en todos los hombres, por aquel en quien todos pecaron. Romanos 5:12. Del Concilio Araucano II 529. Si alguno no confiesa que Adán, el primer hombre, cuando quebrantó el precepto de Dios en el paraíso, perdió inmediatamente la santidad y justicia en que fue constituido, e incurrió por la culpa de su prevaricación en la ira e indignación de Dios, y consiguientemente en la muerte con que el Señor le había antes amenazado, y con la muerte en el cautiverio bajo el poder mismo que tuvo el imperio de la muerte, es a saber, del demonio, y no confiesa que todo Adán pasó por el pecado de su prevaricación, a peor estado en el cuerpo y en el alma, sea excomulgado. Del canon primero de la sesión quinta del Concilio Tridentino, 17 de junio de 1546. Y el canon segundo dice así: si alguno afirma que el pecado de Adán le dañó a él solo y no a su descendencia, y que perdió para sí y no también para nosotros la santidad y justicia que de Dios había recibido, o que manchado él mismo con la culpa de su desobediencia solo transmitió la muerte y pena corporales a todo el género humano, pero no el pecado, que es la muerte del alma, sea excomulgado, pues contradice al apóstol que afirma: por un solo hombre entró el pecado en este mundo, y por el pecado la muerte, así también la muerte se fue propagando en todos los hombres por aquel en quien todos pecaron. Romanos 5:12. Esto del canon segundo de la sesión quinta del Concilio Tridentino, 17 de junio de 1546. Habiendo pues caído nuestra naturaleza del altísimo grado de dignidad en que estaba, nuestro linaje no podía levantarse de allí, ni ser restituido de manera alguna a su lugar antiguo por fuerzas de hombres o de ángeles. Por tanto, solo restaba para remedio de la ruina y de los males que la infinita virtud del Hijo de Dios, tomando la flaqueza de nuestra carne, quitase la malicia infinita del pecado y nos reconciliase con Dios por medio de su sangre. Siendo así el estado caído de nuestra naturaleza, no podríamos menos que tocar la trompeta, promulgar un ayuno y convocar una solemne asamblea, como nos dice Dios en Joel 2:15, porque el ayuno purifica el alma de todas nuestras inmundicias contraídas por el pecado.
Hoy estamos muy flojos. En la antigüedad, el ayuno consistía en no comer ni beber nada durante las horas del día. El ayuno, dice San León Magno, engendra los pensamientos castos, las voluntades razonables y rectas y los más saludables consejos. Con esta aflicción voluntaria, la carne muere para las concupiscencias y el espíritu se renueva con las virtudes. He aquí un remedio eficacísimo para suprimir nuestros pensamientos corrompidos y reemplazarlos por los buenos, y para rectificar nuestra voluntad para no querer pecar, sino hacer siempre el bien y la virtud. Por convocar una solemne asamblea se refiere Joel a la asamblea religiosa, que en el Nuevo Testamento es la Santa Misa y el goce de recibir con alma limpia la Eucaristía. Pues bien, hasta aquí esta parte del artículo 2 del credo, como lo explica el el Catecismo Romano de Trento. Nuestro Señor Jesucristo nos salvó de esta miseria, de esta calamidad del pecado original con su muerte en cruz, con el derramamiento de su sangre. Y no habría habido fuerzas humanas ni angélicas que nos hubieran salvado de tal estado calamitoso en que nos encontramos, por causa del pecado original transmitido a toda la humanidad desde Adán y desde Eva, a todos los que hemos nacido en la familia humana. Así pues, damos gracias a Dios por la redención. Así también pedimos que venga pronto, como lo hacemos siempre. Ven pronto, Señor Jesús. Concédenos la gracia de amar tu venida, y pedimos esta gracia siempre a través de la intercesión de la Santísima Virgen María, siempre Virgen y siempre Reina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.